Vamos a hablar del Assumption Register. ¿Listo? El registro de supuestos. Un supuesto es una hipótesis que se da como cierta para propósitos de planeación, pero que de no cumplirse en la ejecución, podrá convertirse en un riesgo. Ok. ¿Cómo es el metalenguaje del supuesto? Vamos a aprender a redactar supuesto. ¿Listo? Condición, sujeto, hipótesis. ¿Listo? Esa es la sintaxis que vamos a usar para manejar el supuesto. Por ejemplo, aquí está un ejemplo. Dice, condición. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo para enmarcar la condición, ¿no es cierto? Claro. Cuando se realice el proceso de excavación de la casa, o sea, cuando hagamos eso, sujeto. En los suelos excavados, ¿cierto? O sea, en los suelos excavados, hipótesis. No se presentarán interferencias o redes de servicios públicos diferentes a las registradas en los planos del proyecto. ¿Ok? Ese es un supuesto. Condición, sujeto, hipótesis. ¿Ok? ¿Con qué tiene que ver el registro de supuestos? Con el registro de supuestos como documento, validar la calidad del supuesto. O sea, no solamente, digamos, por ejemplo, nosotros, van a haber personas que lo identifiquen, pero vamos a calificar la calidad del supuesto en materia de su entendimiento, ¿ok? En materia podemos decir, de su completitud, ¿no? ¿A nivel de qué? Digamos que un supuesto debe ser 0% ambiguo, ¿sí? Riesgos, todos los anteriores que vimos, bueno, dependencia externa, riesgos, supuestos, restricciones, incidencias, ¿sí? Son 0% ambiguas, todas ellas. Entonces yo debo ser preciso, debo ser 0% ambiguo. ¿Qué significa ambigüedad? Que no debe estar abierto a interpretaciones. Debe ser preciso, o sea, focalizado, ni más ni menos, al grano. Debe ser consistente. Las palabras que yo use en el registro de supuestos y compararlas con el registro de riesgos deben ser consistentes. O sea, que yo no dije en un lado, por ejemplo, dije aire acondicionado y yo quería decir lo mismo y dije, por ejemplo, ventilación mecánica. Y yo, pero esto es diferente. Están diciendo cosas diferentes en el mismo documento. En la página 1 dice así, en la página 3 dice otra cosa, ¿no? Debe ser completo, ¿no? Completo. Eso es validar calidad de supuesto. Tiene que ver con identificación de riesgos, claro, porque por esta misma definición, actualizamos el registro, bueno, validar estabilidad de supuestos. ¿Qué significa estabilidad? Nosotros vamos a manejar un registro de supuestos, ¿sí? Lo que pasa es que los supuestos hay que irlos validando a lo largo del ciclo de vida. Es posible que los supuestos ya no sean válidos porque simplemente paquetes de trabajo se cerraron. Entonces, un paquete de trabajo, por ejemplo, la construcción de los cimientos de la casita. Entonces, el supuesto que yo decía que cuando haga la excavación de los cimientos para poner la tubería, que no me aparezca pues una red, otra cosa, una interferencia. Entonces, ese supuesto, ya se acabó ese paquete de trabajo. Entonces, en el registro de supuesto, pues se considera como, ¿qué? Como supuesto cerrado, ¿sí? O por el contrario, un supuesto que fue modificado, derivado de qué? De situaciones propias del proyecto. Por ejemplo, uno de mis supuestos era que bueno, que no iba a existir de alguna forma rotación de personal. Sí, que por lo menos el personal clave del proyecto se mantendría, ¿no es cierto?, de alguna forma estable durante la ejecución. O sea, puedo decir que cuando se realice toda la ejecución de la casa, ¿no? La construcción de la casa en sí, ¿no? Los recursos que pertenecen a las actividades del trabajo del proyecto, que es el sujeto, no, no se van a retirar o no van a rotar, ¿no? O no se van a retirar del proyecto, ¿no? A lo largo del ciclo de vida, qué sé yo, ¿no? Como quien dice, ya toca obviamente escribir, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Para que quede bien redactado. Te lo valido. Y resulta que nos dieron una adición en el contrato. Una adición por 2 años. ¿Sí me entienden?
Entonces yo valido la estabilidad del supuesto. Digo, bueno, esto ya como que de pronto ya es poco probable que suceda. Más bien ya lo saco del supuesto y lo vuelvo riesgo, ¿no? De una vez, saquémoslo de supuestos y ya mandémoslo a hacer análisis de riesgos, ¿vale? Ya muy claros, porque ya 2 años de extensión de contrato, pues puede que la gente diga, ah, ya me aburrí, ¿sí me entiendes? Ya me voy a ir a otro proyecto, me va a salir otro trabajo, no hace parte de mi plan carrera, etcétera, ¿no? Entonces uno valida la estabilidad del supuesto. ¿Listo? Miremos este ejemplo. Actividad llamada importación de material para la construcción de una casa. ¿Ok? La actividad de un plan de trabajo. Entonces voy a hacer el mismo ejercicio. Miren. Entonces dice, se requiere del visto bueno del líder del proyecto para enviar la orden de compra, ¿no? O sea, un chulo. ¿Eso qué es? Un impedimento, ¿cierto? Tipo bloqueante, seguramente. Analizar la línea de proceso de proyecto para maximizar el flujo y minimizar el waste o desperdicio, ¿no? Esos son impedimentos. O sea, me evita progresar, es un impedimento, ¿no? O sea, aquí lo identifiqué. Registro de dependencias externas. Entonces uno puede tener aquí un análisis de impedimentos, puede ser un registro de impedimentos que usted quiere documentar o restricciones. Registro de dependencias externas, puede tener otro artefacto que dice, la aduana debe nacionalizar el material antes de su despacho al proyecto. Esa es una dependencia externa. O sea, que debe estar asociada con un ID. El registro de supuestos se asocia con un ID a la actividad, por ejemplo, con el cronograma. ¿Sí? Entonces tengo las actividades. Entonces, qué sé yo, la fabricación, la nacionalización y el transporte, por ejemplo. Entonces pongo la nacionalización, ¿no? Con un tiempo, por ejemplo, qué sé yo, asociado de pronto con un supuesto, ¿no? Ahorita vamos a ver. Entonces, miren aquí. Supuesto. Entonces, en función de la dependencia externa y el impedimento que digo, cuando, metalenguaje, ¿no? Condición, sujeto, hipótesis. Cuando el material llegue a puerto, ¿no? Que es la condición. Sujeto, la aduana, coma, no tomará, hipótesis, ¿no? Hipótesis, no tomará, o sea, por eso esta tilde, ¿no? Aquí en la A, no tomará más de 15 días hábiles para emitir el certificado de nacionalización, dice el supuesto. Entonces, cuando yo hice esto, por ejemplo acá, y aquí sale un cronograma, miren, sale de aquí un cronograma, entonces lo que les decía, entonces dice aquí, fabricación, ¿no? Nacionalización y transporte. Entonces, como esto se asocia a este ID del supuesto, entonces yo tengo aquí 15 días dura esto. Aquí tengo 15 días, ¿ok? Y lo pongo de un color especial en el cronograma, porque este es un color especial, y tiene una nota, y dice ID, aquí dice, por ejemplo, ID supuesto 001, por ejemplo. Váyase al ID del registro de supuestos con código 001. Entonces me llevo acá esta actividad del cronograma y la llevo acá. No, o sea, ya hay una trazabilidad de dónde salen los tiempos y las cosas. ¿Listo? Entonces, con esto digo, entro y digo acá, identificación de riesgos. ¿Qué pasa si, digamos? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si la aduana entra en paro? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si la aduana cambia los requisitos en la mitad de la nada, ¿no? ¿Qué pasa si la aduana requiere un requisito adicional no contemplado? O sea, en la mitad de la nada me pidieron algo que no era. Entonces, miren, un único supuesto derivó 3 riesgos aquí. ¿Ok? 3 riesgos. Pero este riesgo que está aquí documentado no hace parte del metalenguaje. No está en metalenguaje, miren. ¿Por qué debo poner el riesgo en metalenguaje? Por un lado, lo que les decía, ¿no? Entender, o sea, asegurarse que cumpla por calidad en temas de riesgos, por evitar ese gap semántico que les decía de no confundir supuestos con riesgos con otras cosas. Y además, porque toda estrategia no ataca al riesgo. ¿Sí? Una estrategia ataca a la causa raíz del riesgo. ¿Sí me entienden? Entonces es lo que me sirve a mí para el posterior análisis y planeación de respuesta.
Entonces, cuando yo llego acá y digo, ok, entro, registro de riesgos, ahora sí, metalenguaje, causa, riesgo, efecto. Entonces dice, causa. Como resultado de una mala interpretación de los requisitos, entonces miren el riesgo que tenía, ¿no? La aduana requiere un requisito adicional no contemplado. Entonces cogí el último, ¿no? Miren, este riesgo, entonces, ocasionando el efecto, ¿no? Una demora de 10 días en el despacho del material a la obra. Miren una cosa muy importante aquí, ¿sí? El impacto o el efecto del dimensionamiento del riesgo, ¿sí? O sea, da el dimensionamiento del riesgo, ¿ok? Va en dónde? En el impacto, ¿sí? El dimensionamiento, o sea, una demora de 10 días. O sea que si el riesgo se materializa y la demora es por 20 días, está superando el impacto presupuestado. Y eso podría, en cierta forma, decir, bueno, yo habría contemplado 10 días, fueron 25 días. No, yo contemplé 10 días, ¿sí entienden? Vamos a entender qué impacto nos viene en el plan del proyecto. Ahora, llega esto y dice, bueno, estrategias de gestión. Ataco la causa raíz, dice, como resultado de una mala interpretación de requisitos. Me focalizo en la mala interpretación de requisitos para entender estrategias. ¿Sí? Entonces dice, solicitar la lista de requisitos, enviar una carta, convocar una reunión para ¿En cabeza de quién queda esto? Risk Owner, responsable. Y ahí vamos a ver algo que se llama el Risk Action Owner, que es el que ejecuta la tarea. Entonces, cada una de estas tareas que empaquetan a una gran estrategia en cabeza de un gran responsable es ejecutada por una persona individual, ¿cierto? Que tiene que ejecutar esto. Y eso se programa en un tiempo, obviamente. Ahora, registro de incidencia. Desafortunadamente, el día 23 de mayo del año 2021, la aduana suspende el despacho puesto que lo que ya cae. Se materializó el riesgo, luego se volvió una incidencia. ¿Ok? ¿Está claro el vínculo entre todos estos? Supuestos, impedimentos, riesgos, estrategias, bueno, incidencias, ¿no?